Hola a todos, estamos acá en una entrevista muy especial con Leandro Shara. Él es el presidente y fundador de MatchVision, una empresa dedicada a nuevos formatos de competencias. Leandro, ¿nos puedes explicar un poco sobre ti y sobre MatchVision? Bueno, muchas gracias, Itai, por esta oportunidad de conversar contigo. Contarte de que soy un profesional del área de las finanzas. Sin embargo, capacidades que he desarrollado desde hace bastante tiempo me han llevado a trabajar en el mundo del deporte como creador de nuevos formatos de competencia. Por mi experiencia profesional he vivido en varios países, lo que me da la capacidad de adaptarme a diferentes situaciones. Y curiosamente, hoy el mundo del deporte necesita innovación, necesita adaptarse a lo que está viviendo. Esto del coronavirus ha vivido diferentes etapas y son diferentes etapas que aún no terminan. La primera fase fue entender que estábamos en pandemia y el mundo del deporte no se preparó. Y es lo que está pasando en muchos países. O sea, comparemos la situación del deporte a lo que ha pasado, por ejemplo, en España. En España, las autoridades, un día antes de tomar las medidas, invitaban a la gente a salir al 8 de marzo a una marcha. Uno de los ministros o una de las autoridades que hoy día sigue a cargo de exponer públicamente qué hay que hacer, anunciaba y decía: yo quiero que mi hijo, o sea, si mi hijo quiere ir a una manifestación pública, yo le doy la autorización para que salga, porque no se entendía lo que se estaba viviendo. La etapa 1 fue entender que estábamos en pandemia. La etapa 2 es cancelar. Indian Wells fue tremendamente castigado y criticado por cancelar, pero es lo que tienen que hacer todas las competencias, que ya estamos en esa fase. La fase 3 es reaccionar. Todavía el mundo del deporte no reacciona. Te comento que se va a empezar a hablar acerca de los jugadores, atletas que se empiezan a contaminar, de los dirigentes que se están contaminando, etcétera. Y ni Dios lo quiera, pero va a ser así. Va a hablarse de aquellos que empiezan a morir por esta pandemia. La etapa siguiente es entender que con la situación actual no se podrá hacer absolutamente nada hasta que se abra la puerta para salir a la calle. ¿Y qué hay que hacer entonces en esta etapa 3? Hay que tomar decisiones políticas de cómo vamos a salir a hacer la competencia una vez que se abra la puerta para salir a la calle. Pero esto puede ser en junio, esto puede ser en agosto, puede ser en octubre o enero del próximo año. Por lo tanto, hoy hay que sentarse a conversar qué vamos a hacer. Pensando que se soluciona en agosto, nos quedarían 4 o 5 meses para finalizar competencias que no se han podido hacer o que definitivamente se hayan aplazado. Por lo tanto, es muy importante que conozcamos de estas etapas, que nos preparemos hoy, porque el día que se abra la puerta, si recién ahí se inicia la discusión, estamos perdidos. Los sponsors van a perder muchísimo más dinero de lo que ya se ha perdido. La afición va a tener que seguir parada porque quienes toman la decisión no han hecho lo adecuado. Por eso que invito al mundo del deporte, a los grandes organizadores y también a los sponsors que se acerquen a conversar con nosotros porque tenemos el camino para sacar esto adelante. Bien, así como hablé que hay diferentes etapas en este tema de la pandemia y la solución para el deporte, los torneos también tienen diferentes etapas. Se hace primero un análisis de la situación actual. Luego se ven cuáles son los problemas que tenemos de esa situación actual. Ponemos los objetivos al final de este camino, situación actual, problemas de la situación actual, y hay que crear un puente para llegar a los objetivos que nos hemos planteado. Entonces, conociendo la situación actual, analizando qué problemas tenemos y planteando los objetivos de manera política que queremos hacer, nosotros como consultora brindamos más de una solución para llegar a ese objetivo. Depende de lo que se decida políticamente dentro de las federaciones. Además, esto se enlaza
con análisis económicos de las inversiones que han hecho quienes están pagando para que el deporte exista. Por lo tanto, invitamos que a este tipo de consultoría vengan a participar los sponsors, porque son ellos quienes están pagando. Y normalmente los sponsors dicen, no, es que es la federación quien decide el formato. Y la federación dice, no, es que son los sponsors los que nos piden esto. Hoy, así como se está haciendo con la pandemia, hay que tener una mesa con múltiples participantes, no solo quien toma la decisión política de cómo hacer el formato, no solo los deportistas, no solo el sponsor, también la autoridad sanitaria y también los expertos en competencias con Match Vision. Hay mucha gente que dice, mira, nadie sabe qué va a pasar en una semana, en un mes, Sí, en 6 meses. sí, Entonces, sí. ¿por qué no dejar las cosas como están? Y no hacer nada hasta que podamos regresar a jugar y de ahí continuar del punto un día antes. No, eso no va a funcionar y tal. Y te comento por qué. Porque depende del día en que se abre la puerta, recién va a reaccionar el mundo. O sea, te voy a poner un ejemplo. Si en agosto se abre la puerta y una liga nacional del país que sea quiere empezar a trabajar su torneo local, va a tener que tener una para previa. Primero, para hacer la pretemporada. Los futbolistas no pueden salir de su casa a jugar de inmediato un partido de fútbol. Además, el público todavía va a estar reticente a ir a una cancha de fútbol. Entonces, sí, la televisión va a tener que entender que tiene que haber una para posterior. Sí, los organizadores se tienen que organizar y no solo pensando que la próxima semana vamos a partir, porque tal vez vamos a estar encerrados 2, 3, 4 meses. Es cierto, el hemisferio norte está partiendo ahora con la primavera, pero el hemisferio sur, donde está mi país, por ejemplo, gran parte de Brasil, Argentina, Uruguay, etcétera, está partiendo recién la fase otoñal para luego entrar al invierno más crudo. Y posiblemente la pandemia se extienda. Lo que hoy día hay es incerteza. Entonces hay que trabajar diferentes situaciones dada la incerteza. Yo plantearía a los organizadores que nos inviten a conversar para entender cuáles son estas fases, cuáles son estos escenarios y cómo enfrentarlos en cada uno de sus etapas. Si yo soy Conmebol o UEFA, el Comité Olímpico Internacional, yo tengo gente que se dedica a eso, a formatos de competencia. ¿Por qué no puede tenerlos a ellos en la mesa con los demás y hacer las cosas como antes? Como antes no se ha podido, Itai. Y no lo digo con soberbia, muy por el contrario. Te invito a pensar en 2 o 3 ejemplos. El Comité Olímpico acaba de tomar en estos días la decisión de suspender y estuvo peleando con dientes y muelas, intentando sacar esto este año. Las autoridades habían dicho se hacen igual los Juegos Olímpicos y por una razón, simplemente porque creen que todo se puede con los elementos actuales y no es así. Hoy el mundo del deporte está empezando a vivir una innovación en los formatos y se requiere un cambio. Ya no podemos sobreexigir deportivamente a nuestros deportistas. Ya no podemos hacer competencias en que se exponga la salud del público. Ya no podemos llenar el calendario y poner sobreprecio en quienes participan en estas competencias. Hay que ser realista y yo invito al mundo del deporte de una vez por todas a que pongamos las cosas en su lugar, a que sinceremos las cifras, la cantidad de fechas, los números de participantes y hagamos de la actividad deportiva una competencia real, pero real con formatos de competencia nuevos e innovadores. Es cierto, todos tienen consultores dentro, organizadores de formatos dentro de las grandes organizaciones,
Muchas veces las empresas tienen abogados, pero consultan a los expertos. Y en materia de formatos de competencia, los expertos se llaman Match Vision. Y aquí, Tai, yo quiero hacer una invitación a los sponsors, porque finalmente la gente que pone el dinero hoy no está participando en las decisiones de los formatos de competencia. Y son ellos los que pierden o ganan. Es cierto, tienen gente calificada los grandes organizadores, pero así como la pandemia se trabaja en las diferentes áreas económica, de salud, policial, de estudiantes, etcétera, así también los torneos tienen que ser trabajados de manera transversal. Y yo invito a los sponsors que tomen posesión de lo que están pagando. Ellos también tienen injerencia en cómo debe ser un formato de competencia. No quisiera opinar de un formato en particular, Itai, porque un torneo puede tener muchas posibilidades. El tema es cuál es la mejor, la más flexible, aquella que permite modificar cantidad de fechas, cantidad de participantes, sin perder el valor comercial del torneo y agregándole valor deportivo. Tú sabes que los torneos se venden por la emoción que producen y un torneo insípido va a dejar de vender. Nosotros proponemos una forma distinta de hacer los formatos e invitamos a los grandes organizadores que lo han hecho muy bien. Eso no se puede negar. Han hecho excelentes formatos, han hecho excelentes competencias, pero todo es perfectible. Y hoy se necesitan soluciones innovadoras e inteligentes y los invitamos a conversar esta posibilidad. Aplaudo el discurso de Infantino, pero sí espero que sea un discurso real, porque muchas veces la FIFA se cierra y crea formatos que no son de mucho valor deportivo. Te puedo poner, por ejemplo, el Mundial que quieren hacer con 48 equipos en grupos de A3. Primero, suben de 32 a 48 y ninguna industria crece en un 50%, ninguna, porque necesita un 50% más de infraestructura, necesita un calendario que sea más largo, etcétera. Y lo peor es que en grupos de 3, cuando clasifican 2, la competitividad va a decaer, pero muchísimo. Va a haber mucho amaño de partido, lo que internacionalmente se conoce como match fixing. Por eso, mi invitación es que las ligas se abran a la oportunidad de conocer y sumar nuevas posibilidades a sus actuales condiciones. Tú me dices que el 2026 el Mundial va a ser con 48 equipos. ¿Estás seguro? Todo cambia. ¿Okay? Y mira, yo fui tremendamente criticado cuando una cadena norteamericana me entrevistó acerca del Mundial de 2014. Me pregunta que cómo yo veía los mundiales futuros. Y yo dije que los mundiales en el futuro iban a ser continentales. Mucha gente salió a criticarme, pero el mundial del 2030 ya se está hablando de 4 países y de seguro que el 2034 también, porque es tanto lo que empujan para que haya más equipos, pero no saben hacerlos crecer paulatinamente, que cometen el error de incrementar en un 50%. Bien, no creo que el Mundial del 2026 vaya a ser con 48 equipos. Creo que FIFA puede analizar una decisión distinta. Tal vez, posiblemente, vaya a un número intermedio cuando comprendan estos nuevos formatos. ¿Qué puede pasar con los torneos que ya comenzaron? Mira, dependemos de las decisiones políticas que tienen que tomar los organizadores y junto con los sponsors. Ahora, la gran pregunta es, ¿se van a poner a decidir el día que abramos la puerta? Es lo peor. Hoy deben empezar a trabajar. Y hay muchas posibilidades. El escenario más optimista, el escenario medio, el escenario más pesimista, etc. Y pueden haber algunos puntos intermedios a los 3 que mencioné. El gran tema es cómo hacemos en cada uno de los escenarios. Y por favor, saquemos de nuestra mente los actuales formatos. Hay múltiples posibilidades que pueden ser la solución, no pueden ser. Son la solución a lo que el mundo del deporte requiere. Mira, Itai, el mundo del deporte
ha aplicado mucha innovación en ropa deportiva, en alimentación, en cómo medir los tiempos, etc. Pero sigue usando los mismos formatos de torneos desde tiempos antiguos. Solamente eliminación directa o confrontaciones por grupos o grandes ligas. Nosotros estamos proponiendo la innovación en formatos con torneos que no sean ni con eliminación directa ni todos contra todos, de una manera distinta, sin grupos, sin playoff. ¿Y por qué? Porque hay que flexibilizar el mundo del deporte. FIFA quiso llevar 36 equipos al Mundial de Alemania y no supo cómo hacerlo. Y eso es porque simplemente están pensando en eliminación directa y en una primera fase de grupos. Quieren llevar 48 equipos a un Mundial futuro y hablan de hacerlo con grupos de 3, lo que va a ser aberrante. Pues bien, nosotros proponemos flexibilidad de los formatos de manera innovadora y con una fuerza potencial para el desarrollo comercial de los torneos y sobre todo competitivo. ¿Se hará un cambio de chip ahora e invertir en lo más esencial? Claro que sí, y lo más esencial es el formato. Porque del formato depende, mira, del formato depende cuánto dura el torneo, por lo tanto el calendario, cuántos participantes vamos a tener, cuántos acompañantes vienen con ellos, qué cantidad de hoteles requerimos, cuántas ciudades van a participar, cuántos estadios o sedes vamos a tener, cuánta gente tenemos que contratar, cuánto tiempo antes hay que empezar a organizar, qué equipo administrativo debo tener, etcétera. Cuánta policía, las intendencias, las autoridades, involucra todo, todo. Si tú decides por algún motivo reducir este formato, ok, reduce muchas cosas, calendario, participantes, visitas. El tema es que hoy día, con los formatos de grupo, si tú tienes 16, dices, ok, voy a llevar 12, pero con los 12, y se hacen grupos de 3, de 4, vas a tener un problema. Clasifican 2 mejores terceros para tener 8 en la fase siguiente. El gran tema es que con los 12 prácticamente no reduce el calendario, pero incrementa la posibilidad de amaño de partido de un 50 a un 67%. No puedes llevar 14 porque no puedes hacer 2 grupos de 7, el calendario se te extiende mucho. No puedes llevar 10 porque con 2 grupos de 5 también el calendario es extenso. Entonces los invitamos a buscar nuevas posibilidades. Con nuestros formatos se puede manejar absolutamente todos los parámetros que están alrededor de la competencia. El formato que nosotros hemos puesto sobre la mesa del deporte permite flexibilizar no solo la cantidad de participantes, sino que también la cantidad de fechas. Les voy a poner un solo ejemplo. Si tenemos un grupo de 2, se juega una fecha. Si tenemos grupo de 3, se juegan 3 fechas. Si pasamos a un grupo de 4, son las mismas 3 fechas. Y si pasamos a un grupo de 5, son 5 fechas. No se pueden hacer 4 fechas intermedias. Con nuestros formatos se pueden tener el número de fechas que se quieran. Por ejemplo, 4 que no se puede con grupos. También se puede tener el número de participantes que se requiera, porque se flexibiliza el aumento y la reducción de los mismos. Aún más, me atrevo a decir con plena convicción de que nuestro formato permite partidos, encuentros más emocionantes, desde el primero hasta el último. La Copa América 2020 se suspendió para el año 2021. ¿Te imaginas tú hacer esta Copa con 10 equipos y sin grupos? ¿En solo Bueno, 5 fechas? con 10 grupos sí, porque con 10 equipos sí. Perdón, me equivoqué. No está claro que Australia y Qatar puedan ir, o sea, pueden ir Sí. en 2020. La pregunta es si pueden ir en 2021. Se puede hacer una competencia sin invitados. Para mí ese es el punto. ¿Y cómo se hace sin invitados? 10 participantes. Tú dices, ok, 2 grupos de 5, no.
2 grupos de 4 y uno de 2, no. ¿Cómo? Sin grupos y sin eliminación directa, porque si se elimina los 10, en la segunda fecha quedaron 5 y cómo avanzas. Entonces, nosotros tenemos una propuesta de formato de torneo en que se juegan 3 fechas, una sola tabla de posiciones, los 4 primeros pasan a semifinal y final. 5 fechas, partidos muy interesantes, todos contra todos. Es decir, Bolivia va a estar muy interesado con lo que pase con Ecuador y Paraguay. Y Paraguay va a estar interesado con lo que pase con Uruguay y Perú. Y Perú va a estar interesado con lo que pase con Argentina y con Venezuela, porque todos compiten contra todos. Y tal vez Chile no juegue contra Brasil, pero va a estar mirando la tabla de posiciones. Además, así como nosotros le propusimos a la CONMEBOL de que en la segunda fase de la Libertadores, la fase de eliminación directa hoy, el primero juegue con el 16º, el segundo con el 15º, todos van a tratar de ser el primero y no el cuarto en clasificar, porque si clasificas cuarto, te toca jugar con el mejor de todos. Entonces la competencia es intensa hasta el último partido. No necesitas poner partidos en el mismo horario. Por lo tanto, la televisión va a ganar más dinero. Por lo tanto, los sponsors van a ver mayor retribución en los fondos que han invertido. La gran pregunta es, ¿qué paga un sponsor? ¿Cantidad de partidos? ¿Partidos que no tienen valor deportivo? ¿Partidos que nadie enciende el televisor para mirarlo? ¿Partidos que eso le importa al pequeño grupo de la afición local? Yo invito a que conozcamos los nuevos formatos, en que todos los partidos cuentan para todos. Hoy día, si alguien quedó en el grupo 1, no se preocupa del grupo 6 o 7. Eso no importa. Para ellos no importa. En cambio, con formatos comprimidos, en donde todos compiten contra todos, en pocas fechas, no importa si tú eres de Israel y yo soy de Chile, no importa si alguien es de México y alguien de Camerún, no importa si alguien es de Inglaterra y otro de Argentina, aunque no jueguen entre ellos, van a estar en una sola tabla de posiciones compitiendo todos contra todos. Y yendo a la Copa Libertadores, esto también se puede hacer. Se pueden comprimir la cantidad de fechas en partidos mucho más interesantes. Y de esa forma se le agrega valor competitivo. Van a ser trending topic en las fechas, cuando se esté haciendo la competencia, y el valor comercial de ese torneo va a subir y la inversión hecha por los sponsors va a ser mejor retribuida por la forma en que se hace la competencia. Mira, la Copa Libertadores que tú me mencionas ya tiene algunos juegos que se han disputado con puntos ganados o perdidos. El tema es, ¿qué hacemos si nos quedan 4 meses? Entonces, mi gran propuesta es que no solo veamos la Copa Libertadores como la continuidad de este año. Yo hablé hace unos minutos atrás de sacar un plan de continuidad. La Copa Libertadores tiene que tener una continuidad. Ok, ¿podemos recomenzar con la Copa Libertadores el día que abramos la puerta? Se podría, pero tendrías que copar calendario del próximo año. Y no te olvides que quienes juegan la Copa Libertadores también tienen torneos de competencia locales. Hablemos de Brasil. Brasil tiene la liga local, que son muchos equipos, por lo tanto muchísimas fechas, aún más se puede estar jugando un mundial de fútbol en Rusia y la liga en Brasil no para. Está el Brasileirado y así tienen competencias adicionales. Si los equipos de Brasil tienen que jugar los martes, los jueves y los domingos, dime qué día de la semana van a jugar la Copa Libertadores. Ok, entonces juguemos Copa Libertadores y no hagamos liga local. O hagamos una liga local pero que finalice la primera rueda por este año. O no se juega la Copa Libertadores, se acabó por este año, o bueno, muchas decisiones. Y esas decisiones políticas hay que hacerlas hoy y rápido. Decidido políticamente, nos sentamos a la mesa con quienes han decidido y le damos la solución en cuanto a formato de torneo de lo que se puede hacer. Siempre hay más de una alternativa pensando fuera de los grupos, fuera de la eliminación directa. Hay que salir de la caja.
cuando tú dices fuera de los grupos y fuera de la eliminación directa, ¿estás hablando de cambiar el formato de la Copa Libertadores actual? ¿Y por qué no? Es una necesidad. En la Copa Libertadores actual, sin contar las fases previas, en la fase de grupo ya tiene 6 fechas. Bien, luego vienen los octavos, cuartos, etcétera. Y también tiene que compartir calendario con la Copa Sudamericana. Y también tiene que compartir calendario con las ligas locales y con los torneos Copa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la decisión? ¿Qué priorizamos? Hoy día, es cierto, estamos priorizando la salud y aplaudo la decisión. Era lo que había que hacer. El tema es cómo solucionar lo que viene después de abrir la puerta. Los Juegos Olímpicos ahora van a ser prácticamente las mismas fechas, ¿no? Como deberían ser este año. Está el problema de las clasificatorias. Decidieron que todos los que ya están clasificados van a ir al Tokio 2021. Todavía no dijeron qué pasaría con los 40% restantes, ¿no? Mira, yo soy de la idea de que tienen que ir menos participantes a los Juegos Olímpicos. En reuniones con el Comité Olímpico Internacional, ellos nos comentaban de que por cada atleta están yendo 4 o 5 invitados. O sea, si estamos llevando tanta gente y estamos asumiendo costos, que Japón, que va a estar golpeado, su economía va a estar tremendamente golpeada. Ayer un experto de Estados Unidos decía que se iba a perder el 40% de los empleos en Estados Unidos. Todos los países del mundo van a empezar a vivir la catástrofe económica de lo que significa esta pandemia. Y esto también golpea al deporte. No podemos ser tan abusivos de pensar que tenemos que llevar más de 11.000 atletas a una competencia cuando nos estamos levantando de algo tan difícil y duro como una pandemia de estas características. Entonces, Itai, si tú me preguntas a mí, si la decisión pasara por mi firma, yo llevo 4.000, 5.000 atletas, no llevo más. Llevo el 40-50% del total que se había pensado originalmente, porque con eso también reduzco la cantidad de acompañantes, con eso también reduzco la cantidad de policía que tiene que estar siguiendo el evento, con eso también reduzco los costos logísticos y administrativos, con eso también reduzco los vuelos de países hacia Japón, etc. Ahora, nadie está considerando lo siguiente, la Villa Olímpica de Japón ya está prácticamente vendida y con promesa de entrega para terminando los Juegos en un mes más. Señores, el plazo se les acabó. ¿Cómo van a solucionar el tema de la Villa Olímpica? ¿Tienen una Villa Olímpica 2? ¿Van a construir una Villa Olímpica 2? Aquellos que ya tienen un contrato firmado con el gobierno de Japón, ¿les van a decir que no se puede entregar? Hay muchas cosas que considerar. Yo pido seriedad para hacer el análisis. No es tan simple y tal como decir, pongo 5 equipos más o bajo 2 equipos. Son análisis serios lo que el mundo del deporte debe hacer ahora.